Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Sección 3. Carta 11. 19 de junio. No me acuerdo a dónde quedé últimamente con mi relación. Lo que sé es que ya eran las 2 de la noche cuando me acosté y que si en lugar de escribirte hubiese podido hablarte, tal vez te hubiera entretenido hasta el amanecer. Aún no te he contado lo que pasó luego que volvimos del baile, ni tampoco lo haré ahora, porque hoy no me siento dispuesto para ello. Hacía la más bella mañana del universo. El agua caía gota a gota de los árboles y toda la naturaleza parecía revivir alrededor nuestro. Las señoras comenzaban á dormirse. Carlota me dijo que si yo quería hacer lo mismo no lo dejase por ella. Mientras vea yo, la respondí mirándola fijamente, esos ojos abiertos, no hay miedo de que cierre los míos. En efecto, los dos resistimos muy bien al sueño hasta llegar á su puerta. La criada abrió con el mayor tiento. Preguntó Carlota al instante por su padre y hermanos, y supo que dormían con el mayor sosiego. Despedíme de ella y la aseguré que en aquel mismo día volvería á verla. Así lo he hecho, y desde este instante el sol, la luna y las estrellas pueden recorrer tranquilamente sus órbitas, sin que yo sepa si es de día ó de noche. Todo el mundo se ha desvanecido ante mis ojos. Carta 12. 21 de junio. Paso unos días tan felices que me parecen realidades todas las dichas ideales, y sucédame lo que me suceda, no podré decir que no he disfrutado de los placeres. Sí, de los placeres más puros de la vida. Tú conoces mi soledad de Valheim. En ella me he fijado enteramente y solo tengo que andar media legua para pasar á casa de Carlota, en donde gozo de toda mi existencia y de toda la felicidad que el hombre puede gozar en la vida presente. Hubiera yo podido imaginar que el retiro de Valheim, término de mi paseo, estuviese situado tan cerca del cielo. Cuántas veces en mis largas excursiones, ya á la cima de la montaña, ya á lo hondo del valle, cuando tendía mis miradas más allá del río, las aparté indiferente de este caserío que forma ahora el centro de todos mis deseos. Amado Guillermo, yo he hecho todas las reflexiones posibles sobre el afán del hombre de dilatarse fuera de sí mismo, de descubrir nuevos horizontes, de transportarse donde no se halla. Y por otro lado, sobre su inclinación exterior á dejarse voluntariamente prescribir límites, á seguir maquinalmente la rutina sin cuidarse de lo que pasa á derecha é izquierda. Es cosa que realmente me causa admiración el recordar que cuando vine aquí y al contemplar desde la colina ese hermoso valle me sentía atraído por todas partes. Allí el bosque. ¿Por qué no me es dado mezclar mi sombra con la suya? Más allá de la cima del monte. Oh, ¿por qué no me es posible descubrir desde él toda la vasta extensión del país? A otra parte, una cordillera de colinas, separadas entre sí con solitarios valles. Qué gozo el poder vagar por ellos. Iba volando y me volvía atrás, sin haber hallado lo que esperaba. Ah, lo mismo sucede con lo que está lejos de nosotros que con el tiempo venidero. Un gran todo vago y tenebroso se abre delante de nuestra alma. La idea vuela y se extravía como nuestra vista. Ardemos en deseos de trasladar allí todo nuestro ser, para que se embriague en las delicias de una sola sensación grande y magnífica. Pero después que intentamos los mayores esfuerzos para llegar, y en cuanto el tiempo venidero se hace presente, todo es como antes. Permanecemos en nuestra miseria, nos vemos encerrados en el mismo círculo, y en vano suspira nuestra alma por la dicha que acaba de escapársele. Del mismo modo, tal vez, el hombre inquieto y vagabundo piensa por fin en su patria y halla en sus hogares, al lado de su esposa, en medio de sus hijos y de los cuidados que exige su conservación, aquel dulce contentamiento del alma que en vano buscó por toda la tierra. Cuando al salir el sol me pongo en camino para ir á mi amada soledad de Valheim,
y en llegando al jardín de mi huéspeda me entretengo en coger guisantes y me siento para quitarles las hebras mientras leo á Homero. Cuando tomo una olla en la cocina, corto la manteca, pongo mis guisantes al fuego, los tapo y me siento al lado para menearlos de cuando en cuando, entonces me represento con la mayor viveza, como los indómitos y orgullosos amantes de Penélope podían ocuparse en matar, descuartizar y asar los bueyes y los cerdos. No hay cosa que me llene de ideas más tranquilas y más verdaderas que estos rasgos de la vida patriarcal, los cuales, gracias al cielo, puedo mezclar sin afectación en mi método de vida. Cuán contento estoy por tener un corazón capaz de gozar de la inocente y sensible alegría del hombre que sirve á su mesa la col que él mismo ha cultivado y que no solamente goza el placer de comer su col, sino también el de acordarse en aquel instante de los hermosos días que pasó en cultivarla, la bella madrugada en que la plantó, las suaves tardes en que la regó y en que tuvo la satisfacción de observar cómo medraba haciéndose cada vez mayor. Carta 29 de junio. El médico de la ciudad fue antes de ayer á casa de bailío y me halló echado en el suelo en medio de los hermanos de Carlota, de los cuales los unos marchaban en 4 pies sobre mí y los otros me pellizcaban en tanto que yo les hacía cosquillas, causando de este modo todos juntos un atronador estrépito. El doctor, especie de maniquí dogmático que mientras habla se arregla sus vuelos y su guirindola, opinó que esta distracción degradaba la dignidad de un hombre sabio. Conocílo en su gesto. Sin trastornarme en nada le dejé decir las cosas más juiciosas, ocupándome mientras tanto en componer un castillejo de naipes que los muchachos acababan de derribar. El doctor no dejó de ir á contar por la ciudad que werther concluiría sin duda de echar á perder á los hijos del bailío, los cuales estaban ya bastante mal criados. Sí, querido Guillermo, los niños son, de cuanto hay sobre la tierra, lo que más interesa á mi corazón. Cuando los contemplo y veo en esos pequeños entes la semilla de todas las virtudes, de todas las fuerzas que algún día les serán necesarias, cuando descubro en su terquedad su constancia futura y la firmeza de su carácter, en su petulancia la alegría de corazón, el atolondramiento con que después se han de escabullir por entre todos los peligros del mundo, cuando examino, vuelvo á decir, todas estas semillas tan enteras, repito sin cesar las palabras del gran maestro de los hombres: si no os hacéis semejante á uno de ellos. Y sin embargo nosotros tratamos como esclavos á esos niños que son nuestros semejantes y que deberían servirnos de modelos. No queremos que tengan voluntad propia. ¿Por ventura no la tenemos nosotros? ¿Y cuál es nuestra prerrogativa? ¿Porque somos de más edad y más sabios? Oh, Dios eterno, para ti hay niños viejos y niños jóvenes, nada más. Y tu hijo nos hizo conocer muy bien quiénes son aquellos que merecen tu preferencia. Pero los hombres creen en él y no le escuchan. Otra verdad bien antigua también. Modelan sus hijos sobre sí mismos. Y adiós, Guillermo, no quiero extenderme más sobre esta materia. Carta 1 de julio. Mi corazón, más afligido que el de aquel que se consume sobre su lecho, devorado por una ardiente sed, conoce cuán útil debe ser Carlota para un enfermo. Ahora va á pasar algunos días á la ciudad para asistir á una señora que, según el fallo de los médicos, toca ya al término de su carrera y quiere tener á su lado á Carlota á fin de que la asista en sus últimos instantes. La semana pasada estuvimos á visitar al cura de S pueblo pequeño, situado entre las montañas, á una media legua de aquí. Serían las 4 cuando llegamos. Carlota llevaba consigo á su hermana segunda. Al entrar en el patio de la casa, á la que hacían sombra 2 grandes nogales, hallamos al buen anciano sentado en un escaño delante de su puerta. Pareció que se reanimaba á la vista de mi compañera. Olvidó su bastón
y se arriesgó á salir á recibirla. Carlota fué corriendo hacia él, le obligó á sentarse, tomando ella asiento á su lado, saludóle de parte de su padre y besó á su hijo, muñeco mimado y muy cochino. Si hubieras visto cómo divertía mi amiga al buen hombre, cómo levantaba la voz para que aquel sacerdote, que estaba medio sordo, pudiese oírla, cómo le hablaba de varios jóvenes robustos que habían muerto de repente y de la excelencia de las aguas de carlsbad, cómo aprobaba su resolución de ir allá para el verano del año próximo, y en fin, cómo advertía que tenía el rostro más fresco y el ademán más vivo que la última vez que se habían visto. Mientras tanto, cumplimentaba yo á la mujer del cura. El anciano comenzaba á alegrarse, y como no pude contenerme en alabar los dos hermosos nogales que hacían con su hojarasca una sombra tan agradable, emprendió, aunque con algún trabajo, el contarnos su historia. No sabemos quién ha plantado ese más viejo. Unos dicen que este cura y otros que el otro, pero el más nuevo es de la edad de mi mujer. El octubre que viene tendrá 50 años. Su padre lo plantó por la mañana y ella nació en la noche de aquel mismo día. Fue aquel mi predecesor en este curato, y no podré pintaros cuánto quería á este árbol. No le quiero yo menos. Hace 27 años que vine aquí por la primera vez, no siendo aún más que un pobre estudiante, y la que ahora es mi mujer estaba entonces haciendo punto, sentada sobre un madero debajo del nogal. Carlota le preguntó que adónde estaba su hija. Contestó él que había ido con Mr. Smith al llano á ver á los trabajadores, y luego siguió su narración diciéndonos cómo su antecesor y su hija le habían tomado amistad y cómo había sido primero teniente y después sucesor del antiguo párroco. Apenas acabó cuando vimos llegar por en medio del jardín á su hija, acompañada de Mr. Smith. Aquella recibió á Carlota con el cariño más tierno, y debo confesar que no me desagradó su figura. Es de un morenito claro, bien formada, y podría inspirar á cualquier joven afición á la vida del campo. Su amante, pues como tal se presentó á primera vista Mr. Smith, parece buen muchacho, pero taciturno. No quiso tomar parte en la conversación, aunque Carlota no cesaba de incitarle á ello. Lo que más me incomodó fue el advertir en su tono que no dejaba de comunicarse por falta de talento, sino por capricho y mal humor. Por desgracia tuve pronto ocasión de cerciorarme de esto, pues como la señorita Federica acompañaba á Carlota y de consiguiente se hallaba algunas veces á mi lado, la cara del buen señor, que era naturalmente morena, se puso durante el paseo enteramente tétrica, y tanto que dio lugar á que Carlota me tirase de la manga y me hiciera señas para refrenar un tanto mi galantería. No hay cosa que me cause tanta pena como el ver á los hombres atormentarse unos á otros, y más cuando jóvenes que se hallan en la flor de su edad y cuyo corazón podría abrirse fácilmente á todas las impresiones del placer, pierden en tonterías los pocos días buenos de que han de gozar, sin advertir hasta muy tarde que semejante prodigalidad es irreparable. Esta idea me traía meditabundo, y cuando á la noche volvimos á la casa y nos sentamos á cenar un poco de leche á una mesa, viendo que la conversación recaía sobre las penas y los placeres de este mundo, no pude menos de aprovecharme de la ocasión y de hablar vehementemente contra el mal humor. Nosotros los hombres, dije, nos quejamos de que hay tan pocos días buenos contra tantos malos, y me parece que las más de las veces hablamos sin razón. Si nuestro corazón estuviera siempre dispuesto á gozar del bien que Dios nos depara cada día, tendríamos bastante fuerza para soportar el mal cuando se presenta. Es que nuestro corazón no depende enteramente de nosotros, respondió la mujer del cura. ¿Cuántas cosas no dependen del cuerpo? Todo nos causa fastidio cuando no estamos bien. Convengo en ello, repliqué yo, pero debemos considerar el mal humor como una enfermedad y ver si hay algún remedio para curarle. No está mal pensado eso,
dijo carlota, yo creo que la voluntad puede mucho y lo sé por mí misma. Cuando alguna cosa me inquieta y comienza á ponerme triste doy un brinco, me paseo de un lado á otro del jardín cantando un par de contradanzas y adiós la pena. eso quería decir yo, añadí al instante. Sucede con el mal humor lo que con la pereza. Hay una especie de pereza á la cual todos propendemos, pero si llegamos por fin á animarnos trabajamos con el mayor ahínco y hallamos un placer verdadero en la actividad. Federica estaba muy atenta á todo esto y el joven Smith replicó que no siempre es fácil dominarse y mandar en las pasiones. se trata aquí, dije yo, de una sensación desagradable de la cual todos procuramos librarnos. Nadie conoce la extensión de sus fuerzas si no las ha experimentado. Es constante que un enfermo buscará por todas partes á los médicos, que los escuchará con la mayor resignación y no se rehusará á tomar los remedios más amargos para recobrar la salud que apetece. advertí que el buen anciano aplicaba el oído procurando enterarse de nuestra conversación y entonces levanté la voz y continué diciendo: se predica contra muchos vicios pero jamás he oído predicar contra el mal humor. eso sólo deben hacerlo, replicó el cura, los párrocos de las ciudades, pues los aldeanos no conocen tal enfermedad. sin embargo semejantes sermones no serían aquí enteramente inútiles, á lo menos servirían de lección á mi mujer y al bailío. todos nos reímos de esta expresión y él también se rió de todas veras, y tanto que le dio una tos que interrumpió la conversación por algunos minutos. después el joven replicó en estos términos: al llamar vicio al mal humor me parece que habéis exagerado. nada de eso, respondí yo. sí se debe dar tal nombre á todo lo que daña á nuestro prójimo y á nosotros mismos. no basta con que estemos en la imposibilidad de hacernos mutuamente felices. hemos de quitarnos también unos á otros el placer que cada corazón puede proporcionarse á sí propio. citadme un nombre atrabiliario que tenga bastante ánimo para ocultar su mal humor y soportarlo solo por no turbar la alegría que lo cerca. no siente más bien un despecho interior de su propia inutilidad, un descontento de sí mismo al cual se junta siempre un poco de envidia excitada por una vanidad tonta. vemos hombres felices sin que nosotros los hagamos tales y esto es intolerable para nuestro amor propio. carlota me miró riéndose de la vehemencia con que yo hablaba y algunas lágrimas que observé en los ojos de federica me animaron á continuar. infelices de aquellos que abusan de su poder sobre un corazón para robarle los placeres sencillos que brotan en él. todos los dones, todas las complacencias posibles no compensan un instante de placer de que hubiéramos gozado interiormente y que se ve acibarado por la envidia y la caprichosa conducta de nuestro tirano. mi corazón estaba lleno de pasión en aquel instante. mil ideas se agolpaban en mi alma y mis ojos se cubrían de lágrimas. ¿quién es aquel que dice para sí cada día: tú no tienes más poder sobre tus amigos que el de dejarles su alegría y aumentar su felicidad compartiendo la tuya con ellos? cuando su alma se halle despedazada por una pasión que la aflija y atormentada por el dolor, ¿podrás suministrarle el más mínimo consuelo? y cuando la última, la espantosa enfermedad destruya á esa criatura á quien tanto mortificaste tú en sus días felices, cuando recostada en el lecho se vea en el más triste abatimiento y levante al cielo sus ojos casi privados de sensación y el sudor de la muerte aparezca y desaparezca alternativamente sobre su rostro, cuando tú inmóvil junto á su lecho te despedaces y sientas con la mayor pena que nada puedes con todo tu poder, que tu alma se ahoga y se atormenta, que todo lo darías por fortificar á aquella criatura que toca ya á su fin o por inspirarle una chispa de valor. estas palabras me recordaron con la mayor fuerza un suceso en todo semejante al cual había yo estado presente. cubrí mis ojos con el pañuelo
me retiré de la reunión y solo volví en mí al oir la voz de carlota que me decía que nos marchásemos. con qué dulzura me reprendió en el camino por el escesivo interés que me inspiraba todo y del cual decía que había yo de ser víctima. con qué empeño me instaba á contenerme. oh ángel del cielo, menester es que yo viva puesto que tú lo deseas.